Gracias a Dios por esas oportunidades verdaderamente, y pues decimos que somos siervos de Jesucristo y que estamos para eso, para servir, y Dios nos está tomando la palabra. Ahora, el mensaje que vamos a ver es un mensaje, ¿cómo decirles?, muy actualizado, basado en hechos reales por todo el mundo, recurriendo a estadísticas mundiales que nos hablan de esto, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice que serán las señales con las cuales Dios estará anunciando su próxima venida, y de las que algunas veremos los inicios, pero por ser arrebatados como iglesia que somos, no estaremos en la tribulación, pero sí Dios nos permitirá ver el panorama que se va a presentar posteriormente. Déjenme decirles, el mensaje de este domingo se titula El propósito de las advertencias de Dios. Y lo primero que les tengo que decir, que una advertencia es muy diferente de una amenaza. Advertencia, dice el diccionario, es un escrito o mensaje breve en que se advierte algo al público, generalmente con la intención de evitarle un daño o molestia. Amenaza es todo lo contrario, dar a entender con actos, mensajes o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien. Por lo tanto, la diferencia es completamente opuesta. Uno se puede decir que es antónimo de lo otro. Ahora, entendiendo esto, tengo que hacer otra parte en la introducción para que entendamos. Vamos a estar tratando un pasaje que está en Éxodo 9 del 13 al 26, no lo busquen todavía, pero les digo que debido a eso me veo obligado a decir varias cosas al respecto. Uno, vamos a hablar de esa época en que Dios había designado a Moisés y a Aarón para que fueran a hablar con el faraón y que le dijera el mensaje de Dios, que dejara salir a su pueblo para que le sirviera. Comentaba yo con mi esposa ahorita en la mañana que yo mismo nunca me había puesto a pensar, después de tantos años en el cristianismo, yo sé lo que decimos, que Dios fue endureciendo el corazón de Faraón, eso dice la Biblia, eso es cierto, pero nunca vi o me enfoqué en un punto de vista muy importante, que es por lo que yo decía, bueno, porque una persona puede ser tan terca y tan soberbia en viendo las plagas que le están llegando, no ceder a lo que Dios está diciendo, proponiendo y prácticamente ordenando. Y uno decía, bueno, es que Dios le endureció el corazón, pero de esa manera pareciera como que Dios es el responsable de la actitud que tomó Faraón, siendo que no es así. Dios en toda su palabra, desde el inicio de la creación hasta el Apocalipsis, siempre le imputa al ser humano la responsabilidad de obedecer o no a lo que Dios dice, y aquí lo vamos a ver claramente, y van a ver ustedes cómo en el transcurso de la Biblia, con este sistema de estudios que tenemos de la ley, de la regla de la consistencia bíblica, una vez que se dice algo, va a permanecer así por toda la Biblia. Fíjate. Entonces, me veo obligado a decirles esto. El secreto clave de el porqué de la actitud de Faraón era esta. Ya dijimos en unos estudios que los egipcios tenían como 2000 dioses diferentes. Eso está en la historia universal, es cultura general, así es. Pero algo muy importante
en lo que yo no había centrado mi atención, que para los egipcios el faraón era un dios con minúscula, pero era un dios para ellos. Es más, el culto a faraón era uno de los principales factores de cohesión dentro del país, en el que subsistían grandes diferencias regionales, tanto culturales como religiosas, debido a la multitud de dioses que tenían. Pero algo que los unía, algo que era un motivo de cohesión, era que todos reconocían al faraón como un dios. De ahí que cuando Dios le dice a Moisés, dile que Jehová, el Dios de los hebreos, dice que deje salir a mi pueblo para que me sirva. A ver, yo no conozco a Jehová, dijo Faraón, ni sé quién es y casi que ni me importa. ¿Por qué? Porque siendo él un personaje considerado como un dios, era todo un problema aceptar que otro Dios real, como el caso de Dios, de Jehová, yo soy el que soy, estaba dando una instrucción a él. ¿Y quién es él para venir a dar instrucciones aquí? De ahí partía de una cosa tan sencilla, partía la soberbia de Faraón. Hagan de cuenta, era un dios de los hebreos contra un dios de los egipcios. Y decía Faraón, pero yo estoy en Egipto, esta es mi tierra y este pueblo tiene aquí ya 400 años haciendo trabajos de servidumbre y no lo voy a dejar porque no me cuesta esta mano de obra, porque son inteligentes, son trabajadores. ¿Para qué los voy a dejar? Vienes tú y me sales, Moisés, con que Dios dice que los deje ir para que me sirva. Estás totalmente loco si crees que te voy a hacer caso. Ahora, vamos a hablar de una de las plagas y a ver si alguien se acuerda. ¿Se acuerdan que una de las plagas fue el granizo? ¿Se acuerdan qué número de plaga fue? No. ¿O sí? ¿Hay alguien que lo tenga en mente y que diga tal? No. Bueno, les voy a decir, está muy difícil que nos acordemos. Es la séptima, curiosamente. Séptima número de cosas espirituales regidas por Dios. Ahora, interesante, porque todavía después de la séptima, que vamos a ver los estragos que se hicieron, y nos vamos a concentrar únicamente en esta plaga, y ahorita vamos a decir, plaga es una calamidad grande que aflige a un pueblo, puede ser de muchas índoles. Puede ser endémica, puede ser, en fin, muchas, virus, bacterias, cosas, pero esta fue una plaga, porque es una calamidad grande que afectó a todo el pueblo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, de allí la importancia de ver después, se los voy a presentar desde ahorita para que cuando lo esté tratando se acuerden cómo fue esto. Saqué aquí, no sé cuántos lo alcancen a ver, no lo amplié más, pero aquí está Jerusalén, aquí está Hebrón y aquí está Gosén, a donde José le dijo a Jacob que se fuera con todos a Egipto, y siendo él el segundo de Faraón, ahí fueron a dar a la tierra de Gosén. Esto va a ser importante en el desarrollo que vamos a tener. Nomás grábenselo. ¿Dónde está? Gosén está al sur del mar Mediterráneo. Los vientos reinantes, el norte está arriba, los vientos reinantes son del norte para abajo, están frente al mar Mediterráneo. La brisa que riega la tierra de Gosén es formidable, hace muy fructíferos los campos, y aquí está todo el país de Egipto. Ahora, ahí fueron instalados por solicitud de José y aprobación de Faraón todo el pueblo de Israel. Grábense eso. Y también quiero decirles
que muchas de las cosas que uno observa, a mí, pues por la edad que tengo, ya me ha tocado, y luego las ocupaciones que he tenido dentro de la agricultura, de la ganadería y de ahora también de la minería, vemos que muchos de los fenómenos naturales de los que Dios habla como una advertencia de los últimos tiempos, cómo pueden afectar tantísimo al mundo entero. Y esto tiene que ver con que yo me acuerdo que para nosotros una plaga del granizo era devastadora. Deja pelones a los árboles, se pierden cosechas de naranjas, de limones, de lo que haya, y si hay sorgo, maíz, trigo, no queda nada. Entonces es una plaga carisísima. Pero a últimas fechas, esta plaga del granizo, estábamos viendo unas estadísticas de cómo esto ha alcanzado niveles alarmantes en el mundo entero. Una, por la periodicidad con que se está dando. Ahora, todos sabemos el cambio climático, el efecto del niño, de la niña, de toda eso. Sí, esa es la explicación científica, porque hay aire caliente, hay aire frío, que sube, que se mete. Todo eso es cierto, es científico y no se puede negar. Pero vamos a ver quién es el que tiene directamente el control de todo esto, dicho por el autor de la Biblia y por el consumador de las cosas que vienen en la Biblia. Entonces, nosotros todo este tipo de cosas lo tenemos que pasar por el filtro de la Biblia. Y yo me puse a hacer un estudio, creo yo, más o menos profundo, y le decía a mi esposa que me di cuenta de muchas cosas que estando siendo beneficiado porque no pasaran o afectado porque pasaron, ni siquiera yo conocía. Hay toda una asociación que se llama, les voy a decir, que viene operando desde 1976, se llama Agrupación Provincial Antigranizo, imagínense, es real. Y la otra se llama Agrupación de Defensa Vegetal y se conoce ADV, o sea, B chica, Agrupación de Defensa Vegetal. No sabía yo que existía un granizómetro. No, se los dibujé, aquí están. Lo traje con toda la explicación, este es, para que sepan. Yo me voy enterando hoy que existe, pero aparte, aquí está todo lo que mide, y vienen las explicaciones. Mide cuánto granizo cae por metro cuadrado o por hectárea según sea, de qué diámetro, de qué peso, con qué velocidad y con qué dureza de granizo, porque ya es exorbitante las pérdidas mundiales de agricultura, de ganadería. Ustedes han visto en los últimos 3 meses cuántas veces ha granizado en el Distrito Federal. ¿Se han fijado? ¿Leen los periódicos o ven los anuncios de televisión? La última vez ya van 4 veces, cosa que pasaban 10 años y no les cayó una granizada. Ahorita llevan 4 más o menos en 2 meses y medio. Y la última, decía la televisión, les cayeron 35 centímetros de granizo sobre el piso de una densidad, de una superficie muy grande ahí en la zona de, no me acuerdo si fue Ecatepec u otra más para acá tantito, pero estaban ya con limpiadores profesionales y máquinas y gente paliando el granizo. Otra, una cosa que se ha ido viendo, si ustedes ven aquí, se ven unas chiquitas, se ven otras más grandes. Bueno, no son las más grandes. Yo no sé cómo perdí en los cambios estos unos pedazos de hielo de 8 kilos que cayeron en una parte de Italia por una carretera de Nápoles. Los llevaron, los analizaron y llegaron a la conclusión que traen un polvo de toda la basura interestelar que tenemos, pero que venían de más de 40,000 metros de altura. Al carro que le cayó, gracias a Dios no mató a las personas, le agujeró la cajuela y le agujeró el piso de la cajuela. O sea,
Nomás que venían de un día de campo, traían hielo, entonces, ¿qué pasó? Porque les levantó el carro, el trancazo que recibieron. Pues imagínense un peso de 7, 8 kilos, de 30,000 metros de altura, pues nomás hagan lo que hizo Einstein y va a ser que recibieron ahí con un trancazo de 1,5 toneladas ahí en la cajuela. Se las agujeró, lo recogieron, fueron al centro meteorológico, en premio les autorizaron un carro nuevo y que dejaran ese allí por su excelente aporte a la ciencia, pero en otras partes también cayeron, pero no los llevaron. Entonces me dediqué a hacer una investigación exhaustiva y les voy a decir por qué. Lo que a nosotros nos importa como creyentes es el enfoque de Dios a estos fenómenos naturales. Aquí ya aclaramos algo en la introducción, ya vimos lo que es advertencia y amenaza. Ahora, vámonos al pasaje de Éxodo 9, 13 al 26. Fíjense que pedí un vaso con agua y luego Mateo me trajo otro, tengo 2. Y yo siempre les digo, depende del agua que tengo, es el largo del mensaje. Así que ya se imaginarán. Dice, el punto número 1 dice, Dios advierte y exhorta, advierte. Y vamos a ver que la advertencia de ninguna manera fue una amenaza. La cuestión es, el contexto es que Dios había hablado por Moisés y Faraón, por Moisés y Aarón a Faraón que dejara salir a su pueblo. Ese es el contexto general. Ahora vamos a ir leyendo. Entonces dice Éxodo 9, 13. Algunos versículos me los brinco, no cambia nada, nomás que me tengo que poner ubicar en lo que quiero enseñar. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana. Fíjate, eso me gusta porque como que Dios era muy madrugador, siempre está bien. Levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Fíjense, estamos hablando de que Dios siempre manifiesta claramente los propósitos, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Ojo, 2,000 dioses, Faraón, uno de ellos. Para que entiendas, Faraón, tú que tienes 2,000 dioses y tú eres uno de ellos, que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Entonces vamos a ver que esta plaga fue el granizo. Entonces Dios le está advirtiendo claramente a Faraón que era lo que él requería. Ya tuviste 400 años, mano de obra gratis, los trataste como esclavos, los maltrataste, déjalos ir porque es pueblo mío para que me sirvan a mí. Obviamente toda la oposición. Pero el segundo propósito, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. O sea, son manifestaciones de Dios para hacerse entender en toda la tierra. Son cosas visibles, ahora sí, como dicen acá, urbi et orbi, a toda la gente de toda la tierra. ¿Por qué? Porque ya era mucho y no entendían. Ahora, el punto número 2, nos vamos a ir deteniendo para explicar lo que sea necesario. Dios aclara sus propósitos. Dios le está diciendo a Faraón, a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cómo creen que le iba a caer a Faraón esto? A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Para qué era? Para que su nombre fuera anunciado en toda la tierra. Grábense muy bien eso, va a tener mucho que ver
con la iglesia actual en el mundo entero. ¿Y por qué Dios recurre a esto? Primero, que le cae muy mal a Faraón el hecho de que Dios le diga: yo te puse a ti. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es el que quita reyes y pone reyes. Y traje a mi siervo Ciro y traje a mi siervo este. Entonces dice: entiende, Faraón, yo te puse a ti allí. Y luego le dice: para mostrar en ti mi poder. Entonces dice: ahora sí, ya estamos de poder a poder. Ahí fue donde no se batalló nada para que se fuera endureciendo el corazón de Faraón. Ya me estás retando literalmente. El Dios de los hebreos está retando al Dios con minúscula de los egipcios. Ahora uno empieza a entender perfectamente cuál era la resistencia y el ensoberbecimiento de Faraón para no acatar lo que Dios decía. Era muy difícil para él haberse doblegado, y ya sabemos lo que a él le costó. Al final, la muerte de su primogénito, con todos los demás primogénitos de todo Egipto, de los animales y de todo lo que había. O sea, costosísima el encaprichamiento que tenía. Ahora dice, después de que le dice: para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, obviamente, desde el enfoque de Dios, estaba incluyendo la tierra de Egipto. Y dice el 17: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir, porque varias veces le dijo: está bien, le decía Moisés, está bien. Y nomás salían y como quiera no los dejaba ir. Le dice Dios, ahí viene la advertencia: he aquí que mañana a estas horas, un tiempo bien fijado, Faraón sabía a qué horas estaban hablando con él. Dice: yo haré llover granizo muy pesado. Yo haré llover. Fíjense en las manos de quién está el poder para hacer esto. Yo no sé si alguno de ustedes pueda decir, con todo lo que está anunciado, hay cambios climatéricos que hacen que el granizo venga, que digamos, a ver, el próximo martes van a caer granizos al tamaño de una naranja, como ya sucedió en el Distrito Federal, y aquí en Montemorelos y en una parte de Terán, granizos más grandes que limones. Y los pusieron en el periódico para que los vieran. Inusual. Está siendo inusual la repetitividad del fenómeno. Está siendo inusual el tamaño y está siendo inusual la cantidad de granizo que cae. Y otra, a veces muy fuera de las estaciones en que antes caía, que eso es lo que más daño hace todavía. Entonces, ahora entendemos, yo haré, ya sabemos quién lo hace, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger, ahí está la advertencia, con un fin para que el que quiere creer no le toque la plaga. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Aquí vamos, muy importante. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. ¿Qué le iba a pasar a todo hombre que no se recogiera él y el ganado? Iba a morir. Pero si obedecían a lo que Dios decía y los ponían a resguardo donde ellos sabían, a esos no les iba a pasar nada. Como siempre, ahorita vamos a ver que Dios cumple lo que dice. La advertencia, ¿cómo la tipificamos? No le está diciendo ni aunque se muevan, ni aunque corran, ni aunque
van a morir. No, le dijo, el que escuche mi palabra y haga caso, definitivamente va a librarla perfectamente bien, él y su pertenencia, su ganado. ¿No es exactamente lo que hace Dios con nosotros como personas? ¿Quieres creer lo que dice la persona y aceptas a Jesucristo como Salvador personal? Vas a tener vida eterna. No lo haces, creas tú o no creas, digas o contradigas, vas al infierno. Punto. No hay lugar medio, ni hay purgatorio, ni hay nada. Lo que decidiste aquí, así va a ser conforme a lo que tú escogiste. Esto es importante, hermanos. Dios siempre le imputa la responsabilidad de sus decisiones al ser humano. Te estoy advirtiendo por tu bien. Mañana a esta hora va a caer un granizo, en primer lugar, como nunca lo ha habido, y en segundo lugar, extremadamente pesado, que va a destrozar todo lo que encuentre. Entonces, si tienes temor, ¿qué dice la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oye, si Dios está diciendo, mira, ya por sí o por no, mejor vamos a obedecer. Y luego si vemos que sí salió, ay, gracias a Dios que te hice caso, Dios. Bueno, ¿cuántas veces tenemos advertencias nosotros muy claras, hermanos y hermanas, y hacemos caso omiso de ellas? O peor tantito, las contradecimos flagrantemente porque nos agrada hacer lo que queremos hacer, o porque no creemos lo que Dios dice que nos va a pasar. Y luego somos víctimas de nuestras malas decisiones. Esto, hermanos, es muy importante. Yo haré llover granizo, y van a ver con qué viene mezclado esto y cómo esto también se puede traducir a hechos en la familia, en las personas, por no hacer caso, y es lo importante. Hasta aquí vamos viendo que los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Recoge tu ganado, recoge tu gente y llévalo. Y es increíble para los pastores, para los que no han tenido un rancho ganadero, es increíble lo que el caporal que tiene uno ahí puede mover en 5 minutos. 5, y estamos hablando de distancias enormes. Yo soy testigo, no sé quién estaba conmigo, si a Gustavo o Alberto. Teníamos una persona que quería ver el ganado, nos habían hecho unos créditos en el Banco de Habilitación Avío y Refaccionarios, y entonces nos dijo que si lo podíamos juntar para ver, todos tenían un arete para distinguir. Acá teníamos un inventario de qué eran, si eran vaquillas, si eran sementales, si eran becerros, etcétera. Y entonces yo dije, estábamos parados en una de las partes altas del rancho, algunos de la iglesia fueron a visitar ese rancho ganadero que teníamos, y entonces Poncho se llamaba el caporal que teníamos ahí. Dije, oye Poncho, y pues todo tenían cerca, teníamos como 13 corrales diferentes y una presa en cada corral. Dijo, no, ya abrí ahorita los falsetes, y estábamos en la parte de arriba, y les empezó a gritar con las palabras con que les gritaba. Prieto, y esto y lo otro. Y estábamos arriba, estábamos viendo el ganado, pues estaba como a unos 600 metros, lo veíamos muy bien, se ven todos los animalones, eran sementales de 1,300 kilos y eran vacas de 700-800 kilos, pues obviamente las ves, y color rojo fuerte, Santa Gertrudis. Entonces, empiezan a mover las orejas, empiezan a voltear, increíblemente empiezan a ordenarse. Siempre el ganado camina en fila india y siempre pegado a las cercas. ¿Por qué? Nunca vienen así todos. No. De veras, eso es tan bueno para hacer filas en alguna parte y no se desordenan. Ahí van. Empezó él a gritar y en un rato, como de 5 minutos, teníamos como 380 o 400 animales alrededor de nosotros, solos. Por eso cuando uno ve esto, y uno ya pasó por esto, entiendes, oye, eso sí es posible.
¿Y cómo vas a juntar todo ese ganado? Hablándoles. Por eso que dice que las ovejas conocen la voz de su pastor y el pastor las conoce a ellas. Por eso lo pone Dios en la Biblia, porque es cierto. Si yo les he gritado, posiblemente no hice la cala, pero no hubiera pasado nada. Si hubieran empezado a mover las orejas, pero no entienden, porque ellos están relacionados con el pastor a diario, a diario. Bueno, entonces dice, aquí estamos parados. El que tuvo temor de la palabra de Jehová, o sea, al que le creyó, hizo huir sus criados y su ganado a casa. El punto número 3 dice, Dios cumple lo que dice, y le podemos agregar para bien y para mal. Las dos cosas. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que habló, eso hará. Punto. Versículo 21 dice, acá dice que el que tuvo temor se lo llevó. Dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. ¿Se fijan? Los que obedecen y los que no obedecen. Los que creen o creemos a la palabra de Dios y los que dicen que creen, pero no creen, o de plano dicen, no creemos. O a veces decimos que sí creemos, pero con nuestra conducta, con nuestros actos y actividades, demostramos que no le estamos creyendo a Dios lo que nos está diciendo o las advertencias que nos está diciendo en torno a lo que estamos haciendo. Y aquí va para todos, adultos, adultos mayores, jóvenes, jovencitos, jovencitas. Es importante entender este principio. Dice, mas el que no puso en su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque Dios dice, de dentro del corazón salen todas estas cosas y son las que contaminan al hombre. El corazón es la parte como que determina lo que habíamos pensado acá con el cerebro en los pensamientos. Aquí sale, pensé esto y lo ejecuté. ¿Por qué? Por eso muchos que dicen, mira, es un hombre de muy buen corazón, siempre te ayuda, te apoya. ¿Por qué? Porque la voluntad está gobernada por el corazón. Y así dice la Biblia. No me meto porque es otro estudio, pero dice, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. No hicieron caso. Ahora, vean el 22. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar, grábenselo. Hace poquito tuvimos una tormenta eléctrica, hace como una semana, muy fuerte en Monterrey, muy fuerte, inusual, unos truenos exagerados, ya que rebotan en el cerro se oyen más. Y después de eso nos enteramos que en el sur de Monterrey estaba cayendo un granizo muy fuerte. Bueno, grábenselo. Siempre que hay granizos, por la forma en que sucede el fenómeno, siempre va a haber truenos y tormenta eléctrica. Y la tormenta eléctrica, cuando uno está en el campo, es la que provoca los rayos. Y los rayos es los responsables en gran parte de iniciar todos los incendios forestales. Vimos ahí junto al río árboles añejos grandísimos, completamente fulminados por un rayo y tumbados hasta el río. Árboles con más de 1,4 metros, 1,40 metros de diámetro en el tronco y unos 18, 20 metros de altura, rajados por un rayo. Y de ahí todo quemado, y de ahí quemado el derredor. Entonces, fíjense bien, Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba,
en el campo, así los hombres como bestias. Asimismo destruyó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver una parte donde cayó granizo y ver que había árboles grandes, no les queda ni una hoja buena y quiebra muchas ramas todavía, los pela, como si uno metiera sandblast. Ves un tubo todo oxidado y podrido, yo sí lo he visto con la arena sílica, le metes el sandblast y te lo deja otra vez como en un principio, pero totalmente sin nada, lo pela. Ahora sí, tienes que ponerle anticorrosivo, pintura, etc. Bueno, aquí, así quedan los árboles. Bueno, aquí dice, aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Pónganse a pensar, ¿qué ganado podría resistir si ahora no había hierba en el campo? Pues a morirse. Y además el granizo frecuentemente, si le pega en la cabeza a los animales, los mata instantáneamente. Hubo pérdida de todo. Quedó el país diezmado completamente, sin ganado, sin hierba del campo y sin mucha mano de obra que estaba trabajando. O sea, Dios cumple lo que dice, para bien o para mal. Y eso, hermanos, tenemos que aplicarnos de aquí para acá. Dice la Biblia que en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, cuidado. Es muy fácil ver el palillo en el ojo ajeno, pero a veces no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo. Y ese fue un caos para Egipto. Ahora cualquiera diría, oye ya, Faraón, si ya viste esto, ¿qué le decían los sabios que tenía, que eran los consejeros de Faraón? Oye ya, déjalo salir este pueblo, este Dios de ellos de aquí un momento y acaba con todos nosotros y con todo lo que tenemos. Ya, déjalos ir, son una plaga esta gente de aquí. Pues no, todavía siguió la plaga, la octava, la novena y la 10ª. O sea, vean el tamaño del endurecimiento del corazón. Pero hermanos, es muy fácil nosotros ver esos errores o pecados tan garrafales en Faraón. ¿Cuántas veces nosotros estamos batallando por octava, novena, 10ª, 11ª, 12ª? Y ahí nos vamos, ¿ves? Con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿Cuántas veces? Y diciéndole a Dios, ay Dios, pues sí, y Dios nos perdona. Pero dice Dios, quiero que seas muy consciente de todo lo que tú estás pidiendo perdón constantemente. Si es que de perdido tiene la sensibilidad de pedir perdón, porque si no existe ni esa carga, lo más probable, hermano y hermana, que no seas creyente. Punto. Porque cuando uno peca, esa es la gran diferencia entre el pecar de un incrédulo y el pecar de un creyente. Que el atosigamiento, que el dolor que traes de haber fallado, no te deja. Cuando hay insensibilidad a eso, es muy fácil suponer, no tienes al Espíritu Santo en tu corazón, por eso no tienes quien te esté redarguyendo. ¿Cuál es? El ministerio del Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si no está eso, dice, el que tiene el Espíritu de Dios es salvo, y el que no lo tiene, muy sencillo, no es salvo, punto. No estoy inventando absolutamente nada, pero estamos aquí parados, donde Dios ya prácticamente les desbarató todo el país a Egipto. Murieron muchas personas que no se apercibieron del mensaje de Dios, que no le creyeron, que no hicieron caso. Murieron los ganados que tenían, una desgracia porque era de lo que comían. Y luego se acabó la hierba del campo y los árboles. Ahora tienes un problema. De por sí Egipto es un desierto
imagínense que les quitara ese pulmón que tenían ahí, pues quedó un peladero. Pasábamos mi esposa y yo, ahora que veníamos del valle, por un rancho que está a mano derecha, ya bajando Reynosa, y veíamos, bueno, se veía hermosísimo, verde, 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 porque ha llovido mucho, pero había un pedazo que se ve la tierra blanca, blanca, y las matas más grandes son de este tamaño, y dice mi esposa, mira, allá andan a lo lejos, se ven, no sé si son vacas o son caballos, pero muy lejos. Claro, le dije, porque aquí la Secretaría de Ganadería te da hasta 10 o 20 hectáreas para un solo animal. ¿Qué va a comer? Te dice, no, pues a este rancho podrás tener 10,000 hectáreas, pero de esta naturaleza, bueno, a uno que fui yo de 10,000 hectáreas precisamente, el hombre traía 6 o 7 animales. Nosotros lo fuimos a ver por los minerales que sí tenía. Y le decía yo, oiga, ¿y aquí quién le cuida el rancho, señor? Dijo, nadie, el rancho se cuida solo. Dijo, aquí el que entra o se muere de hambre, o se muere de sed, o se muere mordido por una víbora. Y por poco, y nos toca uno de estos últimos. A uno de los que iba con nosotros, llevábamos 7 adelante de nosotros abriendo campo, y una víbora le tiró una de cascabel, nomás que le alcanzó a meter un machetazo, pero lo iba a prender por la bota. Yo ahí tengo unas fotos donde la traigo así cargada, sin cabeza, ya, muy precavidamente, y todavía le cortaron la cabeza y dijo, no la dejes de pisar, así déjala, porque todavía la cabeza, si te alcanza a morder cortada, te mata como quiera, porque el veneno ya lo trae en la glándula. Entonces hicieron un pozo rápido con el talache, la metieron, con el mismo asadón la jalaron y lo taparon, y ahora sí lo presionaron, ahora sí vámonos. Ellos las víboras se las comen, la quitan, además es saludable la carne de víbora de cascabel. Bueno, ahí la agarramos, un víborón de este grueso. Bueno, entonces, el punto es que es un peladero donde no se ve nada. Pero estaba lleno, sí tenía minerales, no eran del que nosotros queríamos ni la calidad, pero sí había mucho. Eran 10,200 hectáreas el rancho. Agarraba 2 o 3 de un municipio y salía en el otro. Y buenísimo, te digo, cercado con la luz en la puerta del rancho, maravilloso, pero no servía para nada. Al menos para ganado puedes tener ahí en las 10,000 hectáreas cuando mucho 50 vacas, y para que las juntes a la hora que las necesitas y andan diseminadas, no es negocio. Por eso no sirve un rancho de esos. Ahora, el punto es que aquí ya estamos en el punto donde dejó un peladero, una desgracia, una calamidad, una mortandad tremenda. Dios cumple lo que dice, insisto, para bien y para mal. Ahora, cuarto, esto nos debe de consolar mucho. Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Ya lo hemos visto, lo que decía Malaquías 3, Dios hace diferencia entre el creyente y el incrédulo, y dentro de los creyentes, entre el que le sirve y el que no. También allá hay diferencia. Hay diferente nivel de entrega y compromiso entre los creyentes, y Dios hace diferencia en eso. Todos somos salvos, pero en cuanto a la manera, dice Dios, dice la palabra de Dios, que le hace diferencia entre el creyente y el incrédulo, y dentro del creyente, entre el que le sirve y el que no. Malaquías 3. No me acuerdo del versículo, pero ahí está. Ahora, Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Fíjense lo que dice el versículo 26. Solamente, o sea, les vuelvo a repetir, en la tierra de Gosén, solamente aquí, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. O sea, ¿cómo vamos a pensar que no es algo que Dios manda para mandarlo específicamente así? Pero esta parte que da aquí no cayó absolutamente nada de granizo. Y estaban en una parte importantísima, con buenas tierras, con muy buen riego por el viento del norte y la brisa del mar que le regaba ahí esto, pero muy sabios
porque José tomó en cuenta, ahorita vamos a ver, los prejuicios que tenían los egipcios. No podían ver a los pastores, era un trabajo completamente indigno para ellos. Entonces Gosén agarró Gosén porque estaba apartado de todo el movimiento de Egipto y porque eran unas buenas tierras, y ahí se establecieron. Ahora dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y si vamos a la Biblia, en Génesis 46, 31, dice, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían, y cuando Faraón os llamare y dijera, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, le está diciendo José a sus hermanos, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin, les dice José, de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. O sea, basado en ese prejuicio, José les dijo, digan esto, al cabo eso es lo que son, y va a estar de acuerdo en que se vayan bien retirados. En la cultura egipcia, dice un comentario importante, la cultura egipcia despreciaba a los pastores y todavía no estaban listos para aceptarlos. La estrategia funcionó y la familia de Jacob se vio beneficiada por la generosidad de Faraón y por el prejuicio de los egipcios respecto a los pastores. O sea, en un creyente todas las cosas ayudan a bien. A veces uno dice, ay, pues no, pero fíjate, no quieran los pastores, dice Dios, tú ve, te estoy mandando ahí, vas a tener comida suficiente, tierras muy buenas, bien regadas, fértiles, fructíferas, vas a estar ahí. Pero tú estás siendo bendecido para que seas de bendición a otros. Ahora, dice, entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos, Génesis 47 del 5 al 7, han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Hay que ver que estaba muy agradecido con José por todo lo bueno que había hecho por el país. Dice, habiten en la tierra de Gosén. Está consintiendo Faraón con eso. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío, le dice ahora Faraón a José. Si hay unos buenos, bueno, ponme unos aquí para que también a mi ganado lo hagan prosperar. Pero no me quiero salir del tema. Aquí el contexto es la plaga del granizo. Ya vimos que la primera vez que esto se menciona en la Biblia, siguiendo esta regla de la primera mención, es enviado por Dios como un castigo severo a la tierra de Egipto, con un daño cuantiosísimo para hombres, animales y para la hierba del campo y los árboles del campo. Ahora, vean ustedes el contexto cómo continúa. En Job 38, 22, fíjense lo que Dios le dice a Job. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Para qué es? Para tiempos de angustia, de la guerra y de la batalla. Los tengo preparados para eso, dice Dios. Ahora, estamos viendo los fenómenos con toda la explicación científica que quieran, pero gobernados por la mano de Dios. Ahorita se habían propuesto un sistema sismológico que detectara los temblores desde allá y desde acá.
ha sido todo un verdadero fracaso. Siguen sucediendo, siguen cobrando miles de vidas, daños cuantiosísimos. ¿Por qué? Si hemos llegado a un grado de ingeniería superlativo, si estamos con unos conocimientos, una tecnología, una maquinaria y unos equipos de lo más sofisticado que hemos tenido, ¿por qué no se puede contra eso? Porque contra la mano y el poder de Dios no hay nada que valga. Ahí había sabios y había todo, y como quiera en Egipto marcharon todos igual. Yo haré llover granizo. Ahora aquí lo estamos viendo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Vamos a ver, tiene que haber un caso o dos de esta naturaleza. Vayan a Josué 10, del 6 al 11. Había una lucha, dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Los gabaonitas. Había hecho un trato Josué con ellos. Dijo: ahora te necesitamos, porque ya está detectada nuestra muerte. Vienen todos estos contra nosotros. Dice el 11, y mientras iban huyendo de los israelitas, pasan varios versículos donde dice cómo los israelitas desde muy lejos caminaron de día y de noche para llegar a dar el soporte a los hermanos y hermanos. Aquí es donde habla de la disposición de cada uno de nosotros, que a veces nos toca de día y de noche estar atendiendo a hermanos que tienen problemas y dificultades. Porque en eso, dice Dios, que van a conocer los demás. Es una manera de dar a conocer las verdades del cristianismo, no de la religión. El estar haciendo algo positivo unos por otros, no tan solo de palabra, pero con hechos. Aquí estoy, te traje, te ayudo, te apoyo, etcétera, etcétera. Ellos caminaron muchísimo. Dios vio la actitud de Josué y de su gente, iban casi ya desfalleciendo. Habían caminado y era cabalgando, y eran caminos muy sinuosos y escabrosos. Pero como quiera, los sorprendieron a los de ahí. Dice, los reyes de los amorreos, que eran los enemigos acérrimos, se sorprendieron porque cuando les cayeron no los esperaban, estratégicamente los ubicaban muy lejos, nunca pensaron que iban a echarse un tiro tan largo, pero Dios los bendijo dándoles la fortaleza a los caballos, a ellos, para que llegaran. Pero miren ustedes, y mientras iban huyendo de los israelitas, o sea, iban huyendo los amorreos de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Qué dijo Dios? Los tengo reservados para el tiempo de angustia y para la guerra. Aquí está una guerra. Aquí van. Dice que mandó unas piedras muy pesadas de granizo, y que fueron más los que murieron, los que mataron las piedras del granizo, que los que habían matado a espada los hijos de Israel, para el día de la guerra y de la batalla. O sea, para nosotros tenemos guerras y batallas y luchas a diario. Dice Dios: no te preocupes, tú síguele, porque cuando tú estés en la gran necesidad, yo te voy a proveer lo que debes de hablar y lo que debes de hacer, y no hay problema. No se me olvida que cuando a mí me asaltaron aquí en Sams de Gonzalitos, no hace muchos años, el tipo que me abrió la puerta y me puso la pistola en la cabeza me dijo que me pasara para allá. Era un marquís que tenía asiento corrido,
pues batallaba porque no es lo mismo que sean, date la vuelta por la puerta y entras por el otro lado. Y me dijo, baja tu cabeza como que te estás anudando las cintas del zapato. Tu garantía de vivir es que no me veas la cara. Si me ves, necesariamente te tengo que matar. Punto. El carro ya lo tengo, ya lo voy manejando yo. Estaba nuevecito el carro. Yo me acuerdo que ahí dije, Dios, yo no sé, si tú quieres que mi vida acabe así, yo soy creyente, estoy seguro que voy al cielo, nada más te encargo a mi esposa y a nuestros hijos, porque esto aquí se puede acabar. Y el hombre estaba, no iba marihuano, ni iba drogado, nomás que era un tipo alto, fornido, y iba el carro y lo metía por lugares. Me dijo, ¿cómo le hago aquí para salir? Te voy a llevar de aquí. Dijo, algo tienen que dar por ti. Yo venía bien arreglado, venía incluso con traje, y el carro limpiecito, lleno, el tanque acababa de salir, tenía muy poquitos kilómetros. Y me dijo, pues, le dije, ya tienes el carro, ¿qué más quieres? Yo lo tengo asegurado, lo voy a reclamar, voy a perder, pero tengo esposa, tengo hijos, etcétera, y pues necesito, ya lo tienes el carro, ya te lo ganaste. No, hijo, pero algo me han de dar por ti, no creo que te dejen ir gratis. Le dije, no sabes cómo están las cosas. Mira, están unas chequeras, ábrele para que veas los saldos. Y yo como sé que tú le pones ahí 1,100 pesos y tienes 1,100,000, y nomás le pones eso para que, si tontos no son. Le dije, bueno, pues si quieres ir al banco y preguntar, pues pregunta, doy un cheque, si lo cobras me dices cómo, yo también cobro otro, ¿verdad? Entonces me dijo, bueno, dijo, ahora no trae ni siquiera dinero ni nada, porque agarró traía muchas ahí tarjetas y todo, y traía mi credencial de lector, esa la agarró y se le echó a la bolsa. Me dijo, ya sé quién eres y dónde vives. Dijo, nomás no vayas a dar aviso. No puedo, si no, ¿cómo cobro el seguro? Lo primero que van a hacer es que tengo que hacer esto y esto y esto, y voy a tener que ir. No te puedo prometer algo que no voy a cumplir. Sí voy a dar aviso, lo que sí, como no te he visto, pues no sé quién es ni nada. Y esa es tu salvación. ¿Cómo? No puedo decir nada de ti si no te he visto ni te conozco. Pero yo me puse en las manos de Dios. Dios, aquí está la cosa. Tú tienes poder para hacer entrar en razón a este individuo, aún ahorita que está descontrolado. Dijo, está bien, te voy a bajar. Y fue y me bajó, que ya me pesaba, estaba más garantizado con él que donde me fue a bajar. Sí, me bajó de Lincoln para arriba, lo que es la parte de atrás del panteón, ¿cómo se llama? ¿Del panteón qué? San Jorge. Horrible el mugrero, es un canalón lleno de viciosos y prostitutas y homosexuales, es un mugrero. Me dejó trepado a mero arriba, como a 10 cuadras de Lincoln. Y no hay cuadras, es una vereda, piedras y mugrero y una pestilencia. El canalón tiene como 20 metros de ancho y 6 de profundidad, lleno de árboles y de mugrero. Híjole, y yo que el saco y la esta y el maletín y todo. Bueno, yo lo que quiero sacar a relucir, que en ese momento le dije, Dios, tú traes un ejército de ángeles, lo único que necesito es que tú determines que este tipo me baje el carro, ya que se lo lleve. Así fue, ya me dejó, me bajé caminando todo sudado, tomé un taxi que me llevó a la casa. Entonces, aquí está claro que donde el hombre ya no puede, donde se te acaban las fuerzas, se te acaban las estrategias, se te acaban las oportunidades, entró el poder de Dios en acción. ¿Y qué les mandó? Piedras de granizo. Y dice, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Claro, entró el poder de Dios en acción. Y esa es la garantía que tenemos, que si estamos haciendo algo en el nombre del Señor, Dios nos va a cuidar, nos va a guardar, etc. Ya tuvimos también la experiencia, mi esposa y yo, triste y lamentable, de llegar un día de la iglesia, un domingo, y encontrarnos a un tipo que estaba robando en nuestra casa. Y nos tocó verlo
nos tocó cruzar unas palabras con él hasta que lo pude poner fuera de la casa. Ya tenía el morral de todo lo que estaba llevando de ahí y estábamos solos, mi esposa y yo. El tipo, un tipo evidentemente de corte deportista, alto, fornido, y tú veías la velocidad con que se movía. O sea, por más que hubiera yo querido tener nada o hacer algo, no hubiera podido, hubiera acabado muerto ahí o golpeado y golpeada a mi esposa. Entonces yo me acordé por un programa que vi que lo que había que hacer en esos casos era ponerlo fuera del riesgo en que tú estás, y fue lo que hice. Él dijo que había ido a medir las ventanas para hacernos unos ¿cómo se llama? Protectores. Le dije, qué bueno, le dije, fíjate, ahí está, donde Dios trae la sabiduría. Bueno, ahorita eso no necesito, pero sí necesito esto de acá, en la puerta de la calle, necesito esto, y ya me lo fui sacando. Ya sacado afuera, ya le cerré, y el hombre se fue rápido. Vino la patrulla rapidísimo. Dijo, no hombre, ya tenía un carro prendido aquí en Banamex, y se fue. Estas gentes no duran, ellos traen todo el plan preparado. Pero no nos robó nada, no nos golpeó, y Dios nos sacó adelante a mi mujer y a mí. Son situaciones raras, difíciles, pero que Dios te dice, aquí estoy, no estás solo. Ahora, nosotros habíamos tenido toda la seguridad, los candados, las ventanas, pero el hombre se metió por la casa del otro lado y se brincó y quedó adentro de la nuestra. Contra eso, ni hablar. Pero el hecho es que Dios cumple lo que dice. Dice que Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Le crees a Dios? Pues ora en una circunstancia de esas. Además, no te queda más por hacer. Fíjense el Salmo 105, 32 y 33. Fíjense, dice el salmista, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destruyó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. ¿Para qué usó el granizo? Para destrucción. Como algo por lo que estaban ellos desatendiendo de varias veces que les había hecho las advertencias. Y eso es lo que usa. Estamos viendo el contexto del granizo en la Biblia, independientemente de las explicaciones científicas. Ya las leí, ahí viene todo un artículo, y que los cambios de temperatura y que las ráfagas y que cómo sube el aire caliente, en fin, sí, dice, todo eso está bien, nada más que yo lo controlo cuando. Yo soy el que provoco las situaciones para que esto suceda, grábatelo. Y lo hago con un fin, para que el nombre de Jehová sea anunciado en toda la tierra, y para que veas que no hay otro Dios tan grande como el Dios el único y sabio Dios. Ese es su propósito. Vean Isaías 28, 17 al 23. Dice, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Son las dos herramientas que se usan para poner las bases firmes de una casa o de lo que sea. Una es la plomada y la otra es el nivel. Eso es dice que no haya muros que queden chuecos. La plomada la pones y te dice si está desfasado, sí o no, y el nivel te dice lo plano que necesitas. Pero aquí habla de la justicia, para que lo que estamos edificando espiritualmente quede perfectamente bien. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. ¿Qué vimos ahorita con esto? Bueno, los que tienen la curiosidad de ver, no tan solo telenovelas, sino algunas noticias para poder comparar qué está pasando con todo lo de Baja California. ¿Vieron ese aironazo cómo destrozó el hotel? Cómo se metió, cómo quebró todo, y luego vino un granizo intenso y más pesado de lo normal. O sea, ahí está. Pero fíjense lo que dice aquí. ¿Cuál era la molestia de Dios? Para que podamos ver cuál puede ser la molestia contra nosotros. Dice, y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte. Estamos asustados ahorita que el culto a la Santa Muerte es el que más ha crecido en la actualidad de todas las religiones. Y aquí ya había un pacto de estas gentes
con la muerte. Y fíjense, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Ahorita vamos a aclarar esto. O sea, ya había un pacto con la muerte sin que fuera la santa muerte, pero era la muerte, porque le atribuían un poder a la muerte que se llevaba a ricos y a poderosos por igual. Por eso es que cuando moría un faraón, le hacían unas tumbas súper suntuosas, porque ellos lo reconocían como un dios. Por eso todo eso de Tutankamón y todo eso, cuando uno ve las ofrendas de oro que le dejaban y todo lo que le dejaban y todos los que le servían los disecaban y ahí se los ponían por si al faraón se le ofrecía en el viaje que iba a hacer gente, ya le ponían ahí como 80 o 100 de los que le habían servido en vida. O sea que la muerte de él se llevaba otro de los que le servían. Pero eran tan suntuosas las tumbas, porque ahora lo entiende uno, para ellos era un dios. Era importantísimo. Pero dice, dice, vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol, en este caso, ahorita le voy a explicar lo que es Seol en esto, no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Ahora, dice, les advierte Dios ahí, cuando esté pasando esto, no os burléis para que no se aprieten más vuestras ataduras. Aquí en el norte decimos, no le zurzas porque le frunces, o sea, ya no le sigas porque te aprietan de más. Dice, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos, decía el profeta. Ahora, fíjense el propósito, estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. ¿Qué está diciendo Dios? Voltea para acá, date cuenta que hay algo que está pasando. Y es muy triste, porque cuando está pasando esto, Dios lo hace públicamente y a nivel prácticamente mundial, porque la iglesia, que es la encargada de dar a conocer las buenas nuevas de salvación, no estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos dejó. Esa es la verdad. Por eso él tenía que recurrir y tiene que recurrir a medios masivos, a eventos que no tienen discusión. Les decía yo, ahora que estamos manejando contratos de intermediación de minerales en cantidades muy importantes, hay penalizaciones por no cumplir con las especificaciones que se pactan y hay penalizaciones por no cumplir con las fechas de entrega que se pactan. Pero hay una excepción donde dice, todo fenómeno natural de los controlados por Dios, dice el contrato, no será penalizable ni para el comprador ni para el vendedor, porque no hay ninguna intencionalidad, ni de un lado ni del otro. Son cosas que se escapan de nuestro control, pero me extrañó ver esa cláusula en un contrato comercial de los fenómenos controlados por Dios. Es increíble que hasta los incrédulos tienen un conocimiento de eso. Y es una excepción. Si hay eso, porque ahí se dice, si no me entregas a tiempo vas a pagar el 1% de esto y esto otro, si me entregas la mala calidad se te regresa, tú pagas el barco de regreso y todo el mugrero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si hay uno de estos fenómenos naturales de los controlados por Dios, no es responsabilidad ni del que vende ni del que compra, se le llama un acto fortuito controlado por Dios. Y me llamó dije, mira, pues qué buen reconocimiento realmente. Bueno, ahora, ¿cuál fue el propósito? Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Ahora, aquí en el pasaje donde viene el Seol, en el sentido tenía dos significados. Uno era el sepulcro, pero otro, como viene ahí, es el lugar a donde van los condenados, el Gehenna, el infierno, en contraste con el cielo, el lugar a donde van los justos. Entonces, había un pacto con el Seol, o sea, con el mismito infierno. A nosotros respétanos, llévate a otros, pero a nosotros no. Y con la muerte, si vas a venir, pues que no sea con nosotros.
Entonces, eso viene desde épocas ancestrales. Dice Amós 9:2, aunque cavasen hasta el Seol, porque la Biblia determina como que el infierno está para el centro de la tierra, dicen, de allá los tomará mi mano y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. O sea, que el granizo que venía y todo eso era un castigo, era una plaga para mal. Ahora, fíjense aquí en esta palabra. Habla la Biblia del turbión. No sé si alguien que no sea mi esposa, ya se lo expliqué, sabe lo que es el turbión. ¿Alguien sabe lo que es el turbión? No. Es un término que está en desuso, pero que es perfecto lo que está pasando ahorita. Turbión, aguacero con viento fuerte que viene repentinamente y dura poco. Multitud de cosas que caen de golpe, llevando tras sí todo lo que encuentran. Y en el sentido figurado para los seres humanos, multitud de cosas que vienen juntas y violentamente y ofenden, maltratan y lastiman. ¿Han oído ustedes el dicho popular que dice, una desgracia nunca, ¿qué dice? Viene sola. Entonces, si lo conocemos, una desgracia nunca viene sola, está sacada de la Biblia. Una desgracia nunca viene sola. El turbión, los que vimos ahí, estos aguaceros que cayeron, y vimos los vientos hasta más de 200 kilómetros que desprendieron los vidrios de los hoteles, las puertas, sacaron camas, sacaron todo por las ventanas, las rompieron. Se paraba y al ratito otra vez lo mismo, carros volteados, trailers volteados, arrastrados, empalmados unos arriba de otros. Ese es el turbión, exactamente. Aguacero con viento fuerte que viene repentinamente y dura poco, y gracias a Dios que dura poco, si no pues acaba con todo. Dice, pero el otro, multitud de cosas que caen de golpe, llevando tras sí lo que encuentran. Y en el sentido nuestro, multitud de cosas que vienen juntas y violentamente y ofenden, maltratan y lastiman. O sea, a ver, cuando vienen cosas a nuestras vidas personales, matrimoniales, familiares, y es una cosa y otra cosa, uno tiene que decir, a ver, Dios, ¿qué me estás tratando de decir con esto? Están pasando cosas inusuales, cosas raras, cosas negativas. A ver, ¿en qué estoy yo involucrado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy afectando a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, etcétera? ¿Qué estoy haciendo mal? Necesitamos, dice la palabra de Dios en Corintios, analizarnos a nosotros mismos para que no seamos juzgados como los incrédulos. Pero andamos tan ocupados que lo menos que hacemos es ponernos a pensar, a ver Dios, ¿en qué te estoy fallando? Me quiero poner en cuentas cortas contigo y voy a empezar a notar todo lo que traigas a mi mente de pecados con los que te he ofendido y que ni siquiera te he pedido perdón. ¿Qué es el problema? Acuérdense, Dios perdona únicamente pecados confesados. Eso es importante. Si vamos dejando que se nos llene el buche de piedritas sin confesar, si andando en línea sucede lo que sucede, pues imagínense si vamos permitiendo cada día mayor facilidad al pecado, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras acciones. Una desgracia nunca viene sola. Entonces, aquí es importante, Dios, ese turbión en mi vida, Dios, ¿qué significa? ¿Qué me quieres tú dar a entender con esto? ¿Qué me estás advirtiendo o qué estoy haciendo mal, que estoy haciendo cosas que te desagradan? ¿Se acuerdan el dicho de David? Líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Bien puede ser que yo esté pecando, no me di cuenta y le sigo y encima le sigo, pues cuidado, más vale hacer un break. A ver Dios, vamos a hacer un análisis tú y yo, aquí estoy solo y necesito que tú me hables y me digas exactamente en qué te estoy fallando,
tú eres fiel para señalar mis errores. Yo quiero, como el rey David, abrirte mi corazón y que me hagas ver en qué estoy mal. David dijo: antes de mi quebrantamiento, ensoberbecido estaba. Es una frase de David, y eso que era muy obediente. Y es de los que se dice, de los reyes, que nunca pidió perdón por el mismo pecado 2 veces. O sea, se apartaba y se apartaba. Pero sí cometió pecados muy, muy graves. De adulterio, de asesinato y de varias cosas. Pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él de veras tuvo un arrepentimiento genuino. Ahora, dentro de esto, seguimos viendo. Ya vimos cómo al principio, cómo en medio, Dios habla que usa al granizo como una plaga, como una llamada de atención, como un castigo. En el contexto, vean ustedes ahora, Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles de toda la tierra se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Imagínense los millones de kilómetros cuadrados del globo terráqueo haciendo un plano de la planitud, no esférica, sino el del desarrollo. La tercera parte quedó pelona como quedó Egipto ahí. Dice, eso es en Apocalipsis. Luego en Apocalipsis 11, del 15 al 19 dice: el séptimo ángel, otra vez el séptimo, tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero fíjense el 18, aún ahí: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, otra vez, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. O sea, desde el principio hasta el final, el granizo asociado, una plaga enviada y controlada por Dios, con todas las explicaciones científicas, técnicas, todo lo que quiera. Pero Él dice, esto lo controlo yo. Ahora, aquí ya vamos a terminar. Viene una conclusión, hermanos. Este fenómeno natural, las granizadas, al igual que otras como terremotos, temblores, tornados, erupciones volcánicas, maremotos, tsunamis, inundaciones, tormentas solares que ahora están de moda, Dios las utiliza como una advertencia a toda la humanidad, que por muchos avances científicos, tecnológicos, etcétera, Él quiere que toda la tierra entienda que solo Él es el único y sabio Dios, el Todopoderoso, y que es necesario que oigamos su voz, estemos atentos a sus advertencias y reconozcamos que solo en Jesucristo tendremos la paz y salvación a la que todos aspiramos, o a las que los aspiramos a eso. Pero ahí va inmerso todo lo demás, y un día hablamos, pero aquí me llamó la atención, porque el granizo aquí en todas partes, el pico que hay, haga de cuenta, siempre hay picos, pero el pico que hay en los últimos 10 años se dispara de una manera exponencial. Están así las gráficas y una altísima. Eso es, porque está siendo inusual. En frecuencia, en tamaño, en potencia, en daños, en peso, en impacto. Por eso estos miden el impacto y todo eso. Ahora lo están popularizando para poderlo tener en todas partes. Pero lo más que vamos a saber es, como dijo aquel, vas a saber de qué te moriste, pero no vas a poder cómo dejar que no te pase que te mueras. Eso es lo que pues entonces ¿para qué quiero saber de qué? Si como quiera me voy a morir, nomás ahora sí ya sé de qué, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es una exhortación de veras seria
y profunda. Dice la Biblia, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos diciendo que la venida de Cristo por su iglesia está muy cerca. Más vale que nos apercibamos, nos arrepintamos y nos pongamos a hacer la chamba que Él nos dejó que hiciéramos, porque cada uno de nosotros va a dar cuenta por sí mismo. No hay con que, fíjate que en Filadelfia el promedio fue de 84. Ah, qué bien. Sí, nomás que hubo que sacar un 100 y otros que sacamos 28. Entonces, los tronados están tronados y los que salieron bien, salieron bien. Esto es como los promedios en los salones. Pues sí, esos sabios y esos nerds ayudan mucho a mejorar el promedio, pero los que van retrasados siguen retrasados. Y Dios nos llama a una excelencia en todo. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar.